Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Me alegro saludaros. Hace ya mucho tiempo que no publico nada en la página de la posada, a una fotillo que otra. La verdad que he estado bastante liada. Muchos de vosotros sabéis que ahora estoy bastante ocupándome de un tema familiar y personal, como es mi madre. Y bueno, pues me resta bastante tiempo en todas las cuestiones mías personales que voy a intentar retomar un poquito. Mirad, el hecho de que haga este audio en donde hablamos sobre la intuición es porque ha habido muchas personas que a través de mi WhatsApp o bien de mi teléfono personal me han dicho que hablara sobre ello y que lo subiera a la página, así cobro otros temas que los tengo ahí apuntados en la agenda que poco a poco iré subiendo. Si vosotros tenéis algún tema en concreto que os llame la atención, me lo decís y yo haré pequeños cortos de estos de unos 15 minutos, una cosa así, para intentar explicar un poco pues todo lo que nos surge, ¿no? En esas preguntas que a veces consideramos existenciales, trascendentales y a veces sublimes. Bueno, para no perder el hilo de lo que es realmente la pregunta que me hicieron, hay ya muchos textos que desde lo antiguo ya viene escrito realmente de que el hombre, como un ser humano, tiene un potencial tremendo que no tiene el conocimiento del mismo. Es decir, hay una serie de creencias que al final, cuando te das cuenta, valga la redundancia, de que son falsas, que han sido inculcadas pues desde que éramos pequeños, en un sistema social, político, económico, religioso e incluso familiar, ¿no? De las tradiciones y tendencias familiares que vienen a nivel de distintas generaciones. Muchas veces por desconocimiento de nuestros mayores que no han entrado nunca en profundidad en conocer realmente la esencia del ser humano, el yo soy. ¿Quién soy yo realmente? Mirad, el ser humano tiene un potencial tremendo. En estos momentos y en este plano donde nos encontramos, en esta tercera dimensión y en este mundo, en este planeta llamado Tierra, para poder vivir y a veces sobrevivir, de la forma como está, valga la expresión, diseñado, tenemos los cinco sentidos que en un momento dado todos conocemos, ¿no? Que algunos carecen de ellos, pues por temas ya a nivel de enfermedades, que bueno, por ejemplo, las personas que son sordas, las personas que en un momento determinado pues no tienen gusto, me refiero a que han perdido esa capacidad, sus glándulas gustativas no funcionan, pero los más esenciales de todos es conocidos porque los usamos a diario, ¿vale? El tacto, el olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cinco sentidos que nos limitan un poco en las cuestiones a nivel de potencia del yo soy, lo que realmente somos. Nosotros, si no es que lo diga yo, ya viene desde textos muy antiguos, desde las escrituras, en el caso de que sean a nivel de temas ya enfocados a dogmas y creencias o credos, desde la Biblia, pasando por diferentes textos de filósofos, de metafísicos, de físicos, de la física tradicional, no de la cuántica, como ahora se está investigando y está muy de boga. Y luego, pues evidentemente, a través de civilizaciones como la antigua Grecia, Egipto, mayas, los aztecas, y civilizaciones mucho más allá, como fueron los atlantas y Lemuria. Todo esto desapareció, pero se quedó pues un legado, ¿no? Donde ya, como os digo, en estos escritos y en estos libros y en estos textos, pues ya de una forma antropológica se veía la cuestión del ser, el quién soy yo realmente. Mira, nosotros venimos en resumen de una fuente primigenia, de la luz, donde no hay oscuridad. Venimos a experienciar, a experimentar una serie de vivencias solamente con una única cuestión, el aprendizaje.
Pero no quiero meter aquí un aprendizaje a nivel de lo que son las creencias de religión, del tipo de religión que sea, taoísta, monoteísta, musulmana, etcétera. No. Es la esencia, como os digo, exactamente del ser, ¿no? Entonces, para ello, pues hay que tener un conocimiento absoluto y previo desde los comienzos, desde la noche de los tiempos. El tener ese interés en saber realmente quién eres. El ser humano tiene por sí mismo un potencial importantísimo que muchos todavía desconocen, porque están infundados y metidos en una matriz dentro de un sistema donde solamente es sota, caballo y rey, donde te marcan señas, reseñas, directrices, normas, instrucciones y demás. Y así es como funciona la inmensa mayoría de la humanidad. Cuando el despertar de la conciencia, ya un ser humano empieza a entender que por qué tiene que ser así y se hace esa serie de preguntas y empieza a ser lo que es un buscador a nivel desde que la historia es historia y empieza a conocer realmente lo que somos, evidentemente la vida te cambia, porque no es ni similar a lo que nos cuentan, ¿vale? Poco a poco, los que estéis en esa búsqueda lo iréis descubriendo. Luego, evidentemente, a través de las distintas civilizaciones, ahí tenéis una fuente y un caudal tremendo para el conocimiento del ser. Ya desde la época de Hermes Trismegisto, el llamado tres veces grande, en donde enfocaba ya todas estas cuestiones un poco a nivel ya de física, como también Einstein, pero dentro de una escala, digamos, diferente, explicando la creación y de qué está formado el universo y nosotros mismos, ahí podéis tener una fuente importante de búsqueda. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, y he empezado con esos cinco sentidos y haciendo una pequeña introducción de lo que se supone para algunos de lo que somos, que solamente entienden que son materia física y ya está, evidentemente con un campo emocional y con un campo mental, porque eso es innegable, se utiliza todos los días sentimos y todos los días pensamos. Lo que no está tan claro es quién lleva el control de esos pensamientos. Normalmente es la mente que nos dirige a nosotros cuando debería ser al revés, porque nosotros en este caso, como esencia del yo soy, somos los conductores de ese vehículo material que en estos momentos tenemos para poder estar aquí en esta dimensión y en este plano. Pero tenemos muchos más sentidos, muchos más. Uno de ellos es la intuición. La intuición, dicen aquellos que la han estudiado en profundidad a nivel de psicólogos, a nivel de antropología, a nivel de física, y a un nivel ya distinto y de forma coloquial, los que puedan ser terapeutas y que no tengan grandes conocimientos, pero sí requieren de una base, aunque sea efímera y muy mínima, de que somos algo más, si no sería muy difícil el que pudiera aplicar sus terapias. Estamos entendiendo de lo que realmente es lo que se llama como sentido la intuición. Todos tenemos intuición. Otra cosa es que no atendamos sus señas, sus señales y las muestras cuando nosotros de una manera coloquial y campechana solemos decir en nuestro diario, en nuestro cotidiano, el hecho de tengo una corazonada. Cuando eso se percibe es porque de alguna manera tú estás conectado con la fuente primigenia. Hay un velo que es el del olvido, porque cuando venimos aquí no sabemos realmente quiénes somos, ya os lo he comentado, y muchos de ellos están una vida y otra y otra y otra y otra, porque son cadenas de vida, no como dicen vidas anteriores, porque la muerte no existe, se interrumpe el corpóreo, el cuerpo, porque evidentemente enferma o tiene un accidente, y ya es incompatible con la vida de aquí. Pero la esencia del ser, el atma o alma, es absolutamente indestructible, eterna y divina. Simplemente por tener el legado de venir de esa fuente primigenia, ¿de acuerdo? Y si no, pues ahí os remito a los textos para que entréis en profundidad, porque si no sería bastante largo, que si otro día queréis ya hablamos sobre eso. Dicho esto, la intuición. Hay gente que me dice, ¿cómo se tiene que desarrollar la intuición? En el silencio.
dándote cuenta y parando ese caballo que tenemos por mente, porque vivimos a 1000 por hora, enfocando y proyectando las señales que nos da la vida. En muchas ocasiones se hablan de los ángeles, otro día si queréis hablamos sobre ellos, y que nos marcan esas señales y demás. También es posible. Pero la intuición como tal, solamente hay que desarrollarla como un músculo si vas a un gimnasio. Es una dimensión donde hay que establecer no un contacto espiritual, pero sí mental, es decir, el control de tu mente. Es a base de práctica, de ejercicios muy simples y de ir poco a poco teniendo la tolerancia y la paciencia para que se vaya desarrollando. Y para ello, evidentemente, como os digo, se necesita voluntad y paciencia, porque os estáis empezando a conocer. Entonces, evidentemente, tendréis que conocer vuestras habilidades, vuestras propiedades, vuestra propia naturaleza. Y a veces no se distingue a la primera, y la mente no se la calla a la primera. Ejemplo, un coche que va a 180, no pretenderéis que no tenga pues ese recorrido hasta que se pare, puesto que va a una velocidad vertiginosa. Si tú aprietas el freno, se irá parando. Eso es lo que hay que hacer con la mente. Si apretamos el freno de quien lleva el control, la mente dejará de vocear, de hablar, de parlotear, de llevarnos a pensamientos absolutamente distantes a lo que nosotros queremos. Entonces podemos tener el control. Evidentemente, cuando la mente se acalla, florecen otros sentidos. Se habla de una práctica llamada meditación. La gente dice en muchas ocasiones, Pepa, yo no sé meditar. Es no hacer nada. Precisamente es lo que menos tienes que hacer. Es simplemente tener un momento de sosiego, de calma y de quietud y empezar a ser ese yo observador. El yo observador es realmente quién eres. Si estás viviendo en el aquí y ahora y te das cuenta de todo lo que está pasando en ese instante, porque muchas veces vamos en piloto automático y entonces no es que estemos con pensamientos en ese momento del aquí y ahora, sino que la mente ya se preocupa de movernos y de viajar en el pasado y al futuro. Y nos perdemos ese presente, que el presente es simplemente decir, estoy en presencia ahora. Dicho esto, la intención se va desarrollando con una sintonía de quietud, como os digo, el tener un verdadero interés en conoceros, el ser ese observador y decir, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Hoy he tenido un contratiempo, me voy a observar. No, simplemente no lo hacemos así. ¿Qué es lo que hacemos? Reaccionamos, pero no lo observamos. Si tú eres ese yo soy y está fuera observando lo que te está ocurriendo, tienes absolutamente la garantía de poder resolucionarlo, porque tu mente no opera, no te está marcando pautas, no te está exigiendo que lo conduzcas como ella quiera, sino que eres tú el conductor. Y en esos momentos, cuando la mente ya no está en ese trajín, se empieza a desarrollar la intuición, entonces empezamos a conectar realmente con nuestra fuente, con lo que realmente somos. Entonces ahí efectivamente se tienen esas corazonadas y se tiene esa intuición que no es otra cosa que una natural y normalidad propiedad del ser humano. Os diré algunos ejercicios que podéis realizar para aquellos que estéis interesados, como el tener a vuestra pareja, vuestro hermano, cualquier familia, amigo, quien sea, y decirle, presentando 3 cartas que tengáis en casa, que se cojan 3 cartas de una baraja, que se pongan boca abajo, y de una manera absolutamente mental y telepática, si hay conexión, te va a llegar. No hay errores, porque estamos no hablando de acertar, sino de desarrollar. Y poco a poco se irá haciendo cada vez más firme y más fuerte. Mirad,
el ser humano tiene un potencial, como os digo, tremendo. Y para ello lo que tiene que hacer es conocerse, como os digo, a sí mismo. Ya en la antigua Grecia, en el Pronaos, en el templo de Delfos, en la puerta, cuando iba la gente a visitarlo para hablar con esos oráculos de los dioses y que les determinara más o menos su futuro o su destino y demás, había simplemente una inscripción: conócete a ti mismo, ¿ok? Todos los dioses a nivel de mitología, como pueda ser Enki, Elni, Isis y más, están manifestándose o se han manifestado en esos espacios, en esas épocas y en esos momentos, en una, como diría, panorámica simplemente, donde funcionaba era el ego. El ego es el piloto automático de los seres que no son conscientes de su conciencia, de lo que realmente son. Porque el ego es el que particularmente nos hace ser a veces como somos, seres absolutamente irracionales o algunos racionales, pero sin conciencia. ¿Qué no conciencia? La conciencia está determinada a un sistema moral donde se juzga y se predetermina el bien y el mal, con lo cual yo ahí ni entro. Pero la conciencia, el ser consciente, al igual que la mente, tiene los parámetros de conciencia y subconsciente. Y para no liaros y hablar en una jerga coloquial, ser consciente de lo que decís, porque cada palabra tiene una vibración que determina una frecuencia diferente. Cada sentimiento tiene también una frecuencia, porque todo es energía, ¿de acuerdo? El hecho de ser el observador te da cuenta de lo que estás haciendo en piloto automático. Y cuando ese observador se da cuenta de actos irreflexivos o de movimientos como pueda ser una mala alimentación, en donde tú consideras que ya de ahí no puedes salir porque estás engordando y no hay manera y tal, eso se hace en piloto automático, te está llevando pues la ansiedad, la depresión, las pocas ganas de nada y vacías absolutamente todo ello en un estado mental, en donde cuando se satura se produce pues una onda que baja mucho, que es cuando decimos estamos de bajón, porque todos son ondas frecuenciales. Las ondas frecuenciales no son planos ni dimensiones donde estén superpuestos arriba o abajo, o subyacen uno después de otro, sino que tienen forma de espiral. Por eso hay días que estás arriba y otros días estás muy abajo, aunque el día siguiente hayas sido muy feliz, porque hay un archivo que se llama subconsciente y cuando ese archivo ya no puede archivar más, explota y sale a la luz. Y entonces eso se le llaman emociones. Y las emociones, a veces, si tampoco se observan sin sentido, empiezas a ser bastante neurótico, en donde ya se determinan trastornos que pueden ser considerados por la medicina actual y convencional. Entonces se deben de tratar con una serie de sustancias que no genera tu propio organismo, porque no se está haciendo de una forma natural. Bueno, chicos, espero que esto más o menos os sirva de una pequeña introducción, porque sobre la intuición se puede hablar muchísimo. Y ya poco a poco iré subiendo más cositas y si queréis que hablemos de algún otro tema, ponerlo por aquí que yo estaré encantada. Un beso para todos. Hasta luego.